el sonido. Buenas tardes, profe, bien. Bueno, listo, Juan José. Todavía no ha llegado mi querido Felipe. No lo estoy viendo por acá, creo que todavía no. Esperemos ahí un momento. A ver, ¿dónde tengo acá el sonido? Creo que es por acá. Heidi tampoco, todavía no la veo por estos lados. Bueno, pues un placer de verlos. Creo que es una buena alternativa que tenemos para esta clase. El horario definitivamente no le conviene a muchos, están tomando la materia simplemente porque no había otra opción, me parece, y creo que facilita mucho más el tema de la virtualidad. Lo único que tiene así como problemas, pero a veces está, a veces se da más temprano, es Felipe. Pues ahí vamos sondeando. Igual si Francisco que está yendo, si Daniela sienten que de pronto teníamos que volver a la presencialidad, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Pero de momento, pues ensayémoslo a ver cómo nos va, cómo se sienten ustedes. Pues hoy tenemos la próxima clase, vamos a redondear el capítulo sobre el espacio público, el espacio privado. Hoy mi objetivo esencial en estas categorías que estamos aquí trabajando es intentar que ustedes manejarlas, ¿sí? De tener como el mayor manejo posible. Son categorías difíciles, pero sobre todo tratar de vincularlo con nosotros, con la especie humana, con nuestra manera de ser, con nuestra característica y nuestra crisis de ser humano. Cuando uno lee a los filósofos, los conceptos a veces tienen ciertas maneras con las cuales se caracterizan los conceptos. Se introducen ciertas palabras que son palabras sonoras que tienen, digamos, un tomar raíces, un profundizarse en otras miradas del arte, de la aproximación misma de nosotros con nosotros mismos y con el planeta que nos sorprenden. Concretamente, estoy pensando en dos términos que se vinculan a esta noción del espacio público y el espacio privado, que es lo que estamos trabajando, que es los términos de la oscuridad y la claridad, la luminosidad, sobre todo Hannah Arendt y los griegos, cuando están hablando del espacio público, hablan del espacio de la luminosidad. Creo que, por ejemplo, el llegar, aunque no es lo ideal, sin duda es mil veces mejor el salón de clase, pero se me están llegando mensajes acá de una cantidad de información entonces lo paran a uno. De todo está llegando. Ok. Cuando uno enciende la computadora, yo ahora venía acá y dije, bueno, vamos para la clase. Encender la computadora es darle luminosidad. Estar aquí con ustedes es estar en la luz. Antes era como el espacio de la oscuridad, en el sentido que no estoy frente a la mirada de los demás. Un elemento, pues vamos a armar esta noción del espacio público, entonces en relación a estos conceptos de lo luminoso y lo oscuro. ¿Y por qué los vamos a armar en este sentido? Porque si ustedes ven, por ejemplo, las religiones monoteístas, nosotros tenemos una religión monoteísta que es el catolicismo, el cristianismo, bueno, el catolicismo, el cristianismo, pero si tienen también cursos de antropología, es muy frecuente ese juego de la luz y la oscuridad. La única especie que se tiende entre la luz y la oscuridad somos nosotros, aunque las demás, yo aquí estoy en un jardín, tengo el privilegio de tener esta caída del sol y ustedes van a presenciar cómo eso que está allá atrás se va tornando
la noche, la oscuridad. Pero el concepto de oscuridad no aplica a las demás criaturas. Simplemente para muchas criaturas, las criaturas, por ejemplo, los pájaros que están en estos momentos cantando, es el momento de reposar. Y habrán otras criaturas, otros pájaros, donde la luna, donde las estrellas, la ausencia del sol, es su día. Entonces, ¿como quién? Pues, por ejemplo, los búhos. Iba a decir los murciélagos, pero los murciélagos no son pájaros, son mamíferos. Hay entonces, digamos, aves, seres que vuelan, que no necesariamente disponen de la claridad del sol, pero esos conceptos, oscuridad, luminosidad, son aplicables, digamos, directamente a nosotros, las criaturas humanas. Y yo deseo entonces relacionarlos para que ustedes vean cómo ciertas categorías que uno podría ver, valorar esencialmente como categorías económicas, categorías políticas, son tan sutiles y tan importantes que cuando aparecen estas maneras de tipificarlo y se habla de lo oscuro, de lo luminoso, nos vinculan con otras tradiciones, con la religión, con los mitos, con el arte, donde también se ha trabajado estas mismas ideas para señalar una característica nuestra como especie humana. El espacio público. No olviden que, y Francisco, los que han estado, apenas tengan algún problema, porque ahora no tengo la ayuda del tablero, entonces cuando consideren que tenga que detenerme, por favor, tomen la palabra y dice, profesor, aquí un poco más despacio para detenernos, porque no tengo esta ayuda del tablero en la cual pues algunos pueden como afianzar más ciertas ideas. Entonces, tenemos nuevamente dos dimensiones que hemos estado trabajando, la dimensión económica, la dimensión política, y se ha abierto como una cuestión muy interesante, muy particular, la idea que se manipula bajo el concepto de la esfera privada, que se opone, la esfera privada está en la columna de lo económico, que se opone a un concepto concreto, que es el de lo público. Lo público, que hace parte de la columna de lo político, tiene como concepto opuesto, como concepto diferente lo privado. El mundo privado, entonces, para el día de hoy, va a ser un espacio de oscuridad frente al mundo de lo público, que va a ser un espacio de luminosidad. Nosotros, entonces, somos criaturas que, aunque vivimos, tenemos muchísimas diferencias frente a los demás seres vivientes. Pero uno en particular es que si nosotros no cultivamos la luz, caemos en esa oscuridad que para muchos, en muchas culturas, es conocido como el infierno. La oscuridad es el ejercicio, si se quiere, esencialmente de la violencia y como forma de darse, de moverse, que nos resulta exclusiva a nosotros. El espacio público es un espacio de luz, porque es un espacio en el cual uno se encuentra con nosotros, aparece en nosotros, y aquí hay que también detenerse qué significa eso de los otros, y porque además es un espacio en el cual hemos señalado, se busca generar la dimensión de la historia, la dimensión del recuerdo. Entonces, la luz, la luminosidad está atada a un hecho de permanecer a lo largo del tiempo. En cambio, la oscuridad son aquellas acciones, aquellas formas de darse que uno no desea que nadie conozca, por 1000 razones. Porque no son bellas, dirían los griegos, porque no llaman el recuerdo. Entonces, el espacio de lo público va a tener como una de las características para que se dé esa luminosidad, un concepto que a nosotros nos puede dificultar mucho, que es la idea de los otros. Entonces, creo que aquí lo podemos aclarar muchísimo. Yo tengo una pantalla con 9, digamos, si se quieren, perfiles que están apareciendo, hay 4 más. En estos 9 perfiles, el mío, que yo me veo, para desgracia mía,
en el salón no me veo, es el único que tiene actividad, los demás están estáticos. Estos 9 perfiles, uno podría decir son unos otros, porque pues, aparece Joan Sebastián, María Paula, María Zuleima, Francisco, Laura, Juan José, Juan David, y un perfil donde aparecen 4 más y donde yo estoy. Entonces uno puede decir, los 4 perfiles corresponden a individuos y por lo tanto esos son otros. Entonces aquí viene digamos, un concepto muy importante para el legado griego, que es que para que exista un otro, tiene que darse una diferencia. Y la diferencia que me da la pantalla es simplemente una diferencia, si se quiere, geométrica, que me organiza. La diferencia que se está demandando es una diferencia de una presencia, que muestra a alguien como alguien distinto, diferente. El salón de clase en estos momentos, por ejemplo, para este curso en particular, bueno, la última clase estaba como más movida, pero en términos concretos, por ejemplo, no hace mucha diferencia el tema de la virtualidad a la presencialidad, en la medida en que los perfiles que están aquí se cambian por el rostro, el cuerpo de las personas, pero el silencio no da un otro, es la misma situación. Entonces, para que yo tenga un otro, necesito tener alguien que tenga una idea que lo representa, con la cual existe una especie de confrontación. El otro, entonces, significa un universo que se hace presente de manera distinta y que busca distinguirse. Eso es uno de los elementos allí sobresalientes. Cuando yo voy al espacio público, no solamente deseo mostrar mi individualidad, sino que deseo mostrar mi distinción, ¿sí? Eso es como una de las características. Allí todos se tienen que mover en esa línea. Para aclararlo un poco más, y si no lo logro, entonces por favor me detienen. Esta semana tuvimos, según me han dicho, la visita de Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Petro. Ella llega, como hoy creo que también estaba Federico Gutiérrez en Neiva, como llegan los distintos candidatos. Y pueden, no sé si Francia estuvo en las Ágoras o en dónde. Entonces, ellos se sitúan frente a un grupo de espectadores. Bueno, decir espectadores ya es demasiado. Se sitúan frente a una multiplicidad, si se quiere, de personas que estén allí. Una de las características que tiene el discurso en la plaza por parte de los candidatos, por parte de los caudillos, es que la gente va porque va a escuchar cosas que desea escuchar. No entra en una especie de confrontación, que es un poco diferente a un salón de clase. En el salón de clase no se arma para que las personas escuchen lo que desean, sino que se arma para plantear temas que en algunos casos a algunos pueden llamarles la atención, pero no necesariamente a todos. Puede generar una especie de choque. La idea principal en un salón de clase es que el discurso que se está planteando pueda permitir el pensamiento de cada uno. En cambio, en una ágora, en una plaza pública, lo que se desea es cautivar. Entonces, tenemos a Francia Márquez, el ejemplo, frente a un grupo de personas. La pregunta es, ¿esto constituye un espacio público, como lo estamos aquí señalando? Es decir, ¿qué significa un espacio público? Que está constituido en principio por otros. Entonces nosotros podríamos decir, sí, eso es un espacio público porque al menos está Francia o la persona que esté en un discurso frente a una multitud. Ok, empiezan a darse peros. Normalmente, si es que las personas no van obligadas, porque puede acontecer que las personas
los contratistas, normalmente se los obliga a que vayan a llenar las plazas públicas, pero normalmente cuando alguien quiere ir a escuchar a un candidato es porque se encuentra altamente identificado con lo que él va a decir. Por eso es que casi siempre van a haber aplausos. Es muy distinto, por ejemplo, si a la universidad, yo creo, en vez de llegar Francia, llega Federico Gutiérrez. Las posibilidades de tener antagonistas, Federico Gutiérrez creo que se incrementa bastante. Y genera entonces un cambio en esa misma multitud, un cambio muy interesante. Entonces, ¿cómo? En el caso de Francia Márquez, frente a la multitud, realmente lo que ella es la cabeza visible de todo un grupo que más o menos piensa lo mismo. Entonces, en esa perspectiva, ella no es que sea diferente del grupo, sino que es la cabeza visible. Entonces, más o menos funciona como el Führer en Alemania, Adolfo Hitler. Cuando él llenaba las plazas, él no era un otro frente a los demás, era la partida. No sé si alguno ha estado en conciertos. Yo ya les he dicho, yo estuve en un concierto hace muchísimo tiempo. El concierto de Maná, creo que era la primera vez que llegaba a Colombia, eso es hace ya muchas décadas. Él llenó el Campín, nosotros estábamos en el estadio del Campín, y uno podía decir en esa reunión que en la tarima está Maná frente a una multitud, y que al menos entonces hay dos partes diferenciadas y que por lo tanto hay un otro. No, realmente es toda una unidad, es una comunión. Al final la gente canta, Maná sigue, porque todos los que están cantando se cree que cantan lo mejor, pero así no estén cantando lo mejor, la situación es a armar una especie de comunidad donde el ánimo que los envuelve es un ánimo netamente común, ¿sí? Alguien está grabando la clase, María Paula. Bueno, eso solamente se puede grabar con celular porque el sistema no lo permite, María Paula. Entonces creo que a sacar apuntes mejor y más bien a preguntar. Y el problema del celular es que eso como que se descarga bastante. No sé cómo lo hicieron la vez pasada, pero creo que solamente se puede con el celular. Vuelvo aquí a chismosear, entonces ya que se hizo la interrupción, no hay posibilidad de grabarlo. Ok, y hasta mejor. Porque obliga a una mayor atención. Entonces, Maná en el Campín, él está en la tarima y la multitud está por fuera. Lo que estoy señalando es que ahí no hay un otros. Todos se están moviendo en el mismo río. Cuando estoy hablando de un espacio público, significa que existen diferencias, que alguien se sitúa diferente frente a otros. Entonces, esa diferencia va a acontecer en estos, ahora que estoy hablando de las plazas públicas, no el candidato en la plaza pública, sino el candidato frente a los otros candidatos, cuando hay debate. El debate sí muestra sus individualidades. O cuando llega un candidato a un auditorio donde hay confrontación. Entonces ahí sí hay un individuo frente a otros individuos. Esos individuos así diferenciados, deseando distinguirse unos de otros, es lo que va a constituir el espacio público. ¿Por qué allí surge el tema de la luminosidad? Entonces surge el tema de la luminosidad en varios sentidos. Porque cuando uno está como individuo frente a los demás, requiere primero un espacio previo para prepararse, para no ir a hacer lo que se quiere el otro. Qué pena, profe. Lo que pasa es que lo escucho por partes. El día está nublado. Ok. Francisco, ¿usted también estaba escuchando por partes la cuestión? Francisco. Ok, sí. Bien.
Entonces, digamos, a los que están escuchando por partes, si hay algún concepto en el que vuelvan a agarrar, que se me pierde, entonces me interrumpen y me dicen, profe, vuelva y me explica esa cuestión. Y el internet está muy malo. Karen, Juliana. Está muy malo, carambolas. Ok. Y cuando estoy en la universidad solamente estoy con Francisco y un par de estudiantes. Bueno, ahí ustedes solucionan esa cuestión de la internet. Y lo peor es que está muy malo, Karen, en la universidad, y hay sitios en la universidad donde no hay internet, concretamente en economía. Allá no han pagado, no sé, entonces los estudiantes de economía les toca salir corriendo para la parte central a medio agarrar un poquito la cuestión. Ok, entonces, cuando tengo solamente una reunión de personas en las cuales no hay distinción, eso no va a constituir un espacio público. Eso se llama allí hay simplemente multiplicidad. Y cuando hay multiplicidad, el concepto que se aplica esencialmente digamos en este marco teórico, pero que no es solamente el marco teórico, sino va pues traspasa el marco teórico, es lo que llamamos una sociedad. O sea, la sociedad es el encuentro de muchos, pero no necesariamente es un encuentro diferenciado. Entonces, nosotros aquí estamos en una sociedad, hacemos parte de una sociedad particular que es este curso, en este momento, los que estamos aquí. Que esta agrupación, esta asociación sea público, no necesariamente, porque para que exista el espacio público se requiere no tener una multiplicidad, sino lo que se requiere es tener una pluralidad, que son conceptos entonces técnicos del andamiaje griego y del andamiaje de Hannah Arendt. Multiplicidad significa mucho de lo mismo, pluralidad es mucho de lo diferente, ¿sí? Es lo que tenemos en esa línea. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a un grupo de personas en los cuales cada uno de ellos, no busca una distinción, no buscan ser diferentes, estamos en una sociedad, pero no en un espacio público. Esa pérdida del espacio público significa la pérdida de la individualidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de construir y de formar? Entonces, lo que estamos tratando de construir es al individuo. Nosotros hacemos parte de una especie que se llama especie humana, pero que para muchos lo característico de esta especie es que está constituido, como ya lo hemos señalado varias veces en distintas sesiones, está constituido por seres que son completamente diferentes, irreemplazables. No solamente diferentes e irreemplazables, sino seres deseosos de construir lo grandioso. Esa parte es extremadamente, digamos, no se puede pasar de balde, porque en el mundo nuestro hay formas en donde uno dice se hace público, pero se hace público no por lo grandioso, sino por lo grotesco. Lo grandioso siempre requiere un universo de trabajo, un universo previo, y un universo previo de grandísimo esfuerzo. Hay muchos individuos que pueden pasar toda la vida tratando de formar lo grandioso y no lograrlo, porque lo grandioso realmente llegan a eso muy poquitos, pero eso no implica que sean muy poquitos los que lo están intentando, pueden ser muchos. Lo que sucede es que se requiere demasiado para poder lograr precisamente ese nivel en el cual uno queda superior a todos los demás y queda en la historia. Lo que normalmente se muestra en lo público, que uno dice, aparecí en público, me saco una filmación y la pongo a circular por todo lado. Eso que normalmente se muestra es de la vida común y corriente, que no requiere esfuerzos y que por lo tanto cualquiera lo puede igualar. En la serie
de televisión que yo les he compartido, que veo con mi sobrino Máximo, que se llama Gotham, allí aparecen los antihéroes. El Pingüino, el Guasón, el Acertijo. Hacen muchas cosas que después de cierto tiempo incluso uno termina como riéndose de lo que hacen. Pero son tipo de actividades que cualquiera podría hacerla. Que uno simplemente no se atreve a hacerlas por cierto pudor si quiere, pero no requiere mayor esfuerzo, como por ejemplo que esté pasando alguien por la calle y llega el Guasón y le pega una patada en el trasero y sale la persona desconcertada, medio cayéndose, y llega un carro y lo atropella. Sale el muerto de la risa. Cualquiera podría hacerlo, es decir, no requiere un gran esfuerzo. A lo que yo me estoy llamando de lo grandioso son aquellas cosas que para realizarlas se requiere un altísimo esfuerzo, un altísimo trabajo, sin el cual eso no es posible. Entonces, pensemos en, digamos, en la preparación, o sea, mi mundo, lo tomo como ejemplo para que sea algo puntual y que no, que señale algo de modo concreto. Preparar una maratón. Preparar una maratón significa un trabajo de años. Concretamente para una maratón previa se requieren al menos 18 semanas. 18 semanas de trabajo constante, en los cuales hay que trabajar técnicas, hay que enfrentarse constantemente al dolor, hay que confrontarse a ese tema de que hay que hacer las cosas, porque no siempre uno va a llegar con, qué fantástico es el atletismo, no. El hecho mismo de la rutina va generando un peso que es difícil de sobrellevar. Pero cuando se llega a correr, quien llega es porque ha recorrido un camino extremadamente complicado. Y ya el hecho de estar en el punto de salida implica que usted lo pudo hacer y no cualquiera va a estar allí. Claro, nuestro mundo esa situación la desdibuja. La desdibuja porque en las maratones normalmente se premia a esa al que tiene el dinero para comprar el pase de poder competir. Pero si uno va, por ejemplo, a los campeonatos mundiales de maratón, está el problema sí de comprar el tiquete, el pase de la carrera, que cuesta. Está el problema de tener el dinero para los aviones, los hoteles. Y si eso es, digamos, un cuello de botella, realmente el gran cuello de botella es que aunque usted tenga todo el dinero del mundo, aunque usted pueda comprar la entrada, aunque usted pueda comprar los mejores hoteles y tener un avión privado para llegar a la competencia, a los campeonatos mundiales de maratón por categorías usted no llega si no ha hecho los tiempos mínimos. Eso es un proceso de selección y para hacer esos tiempos mínimos, entonces aparece el trabajo, el esfuerzo. Y quien llega allí es porque tenga ese esfuerzo. No cualquiera lo puede hacer. A eso es lo que se llama como universo sobresaliente. Y ese universo, entonces, es el que va a constituir el universo público. Porque nosotros somos humanos en la medida en que nos damos a la mirada de los demás. Vivimos por el cariño de los demás, es decir, deseamos hacer cosas para ser apreciados. Esa es la manera, digamos, pulida de ser humano y creo que es la noción que muchos sienten de carácter sociable. O sea, cuando se dice que somos sociables y se está lanzando la idea de lo cariñoso, es en el sentido muy concreto de admiración, no en el sentido de ser un buen parche, de poder ayudarte para solucionar los problemas de la vida. No, es en el sentido de poder dar al otro una forma de ser recordado, una forma de permanencia. Eso es lo que hace de nosotros precisamente seres humanos. Entonces, yo trabajo, yo lucho
por tratar de encontrar un lugar en la memoria de cierto grupo de personas. Puede ser muy pequeño. En la medida en que uno hace cosas más impactantes, pues va creciendo. Pero es generar ese universo de memoria en los demás. Eso solamente aparece cuando están los otros mirando maneras distintas en las cuales se da la vida. Es como la parte fundamental que se está tratando de recrear en esta confrontación del universo público, del universo privado, que nosotros estamos ya llevando como el universo de la oscuridad y el universo de la luz. Entonces, ¿por qué existe ese vínculo de la luz con lo público y la oscuridad con lo privado? ¿Y por qué esta pareja de conceptos, lo privado y lo público, toma raíces en estos conceptos que son tan nucleares? Yo creo que el mejor ejemplo que podemos tomar, creo que muchos. Yo soy de esas personas que me gusta un tipo de películas que a muy pocos en mi casa le gustan, que son el tema de los muertos vivientes, de los zombies. Pienso concretamente en películas como Resident Evil, como Guerra Mundial Z, y sobre todo esta película Soy Leyenda. Allí aparecen, sobre todo en Soy Leyenda, los zombies se les van a llamar los oscuros, toman ese nombre, los oscuros. Y de hecho, tienen una altísima sensibilidad frente a la luz del sol y no pueden salir con el sol, sino necesitan la noche. No tanto eso acontece en Resident Evil, pero los oscuros, los zombies, normalmente es uno copia de los demás. Una de las características que tenía Yo Soy Leyenda es que va a aparecer en los oscuros una especie de líder. El líder, entonces hay que tenerle cierto cuidado. El líder no necesariamente es un ser diferenciado, simplemente puede ser la cabeza de una masa. Representa el mismo impulso de la masa. Entonces es la parte visible de la masa. Ese líder, en Yo Soy Leyenda, uno lo puede mirar como puede ser Adolfo Hitler en el Estado nazi, o como puede ser cualquiera de nuestros caudillos, cualquiera de las personas que son aplaudidas, que son veneradas como dioses. Entonces uno puede mirar tanto a Petro como a Álvaro Uribe, o como era Gaitán. Creo que han sido como los grandes caudillos que hemos tenido. Pues no sé si Petro cuadra tanto en eso, pero sí, sobre todo Gaitán y Álvaro Uribe tienen esa característica, al punto de generar unos odios también terribles por los que no entran en esa especie de comunión. Aplica más o menos al tema de ese oscuro en Yo Soy Leyenda. Los zombies son simplemente unidades. Ellos no buscan generar una historia en los demás. Ellos no buscan permanecer a lo largo del tiempo. Ellos están simplemente satisfaciendo necesidades y viven en una agrupación de personas. Esa agrupación de personas es lo que acá se llama sociedad. Yo necesito de los otros para poder vivir. El tema de la pluralidad no es el tema de que yo necesito de los otros para poder vivir, sino que yo quiero a los otros para poder generar la historia, para poder generar lo permanente ante la mirada de los demás. Y no solamente la mirada de los demás con los cuales yo comparto un instante, sino que es todavía mucho más pesado, la mirada de los demás, de los que van a llegar. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en todos los héroes de ese texto que hemos mencionado tantas veces, que es la Odisea y la Ilíada. No solamente se hicieron presentes los distintos héroes ante sus coterráneos, sino que han estado presentes como seres claramente diferenciados frente a las demás generaciones que han empezado a surgir después de ellos. Y las generaciones no han sido una o dos, eso ya vamos más de
2000 años después de Cristo, más 15.000 antes, entonces son 17.000 años, donde han aparecido un montonón de personas que han tenido claro lo que es Ulises, lo que es Aquiles, lo que es Agamenón, lo que es Héctor, lo que es Patroclo, con nombres propios, historias particulares, ¿sí? Esa pluralidad, entonces, es lo que constituye el espacio público, que no puede entenderse, como estamos aquí tratando de señalar, simplemente como la noción de sociedad. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia que tiene? Porque ya lo vamos a comenzar a terminar estos conceptos, nos quedan solamente la próxima clase y se acabe, empezamos el tema de pensamiento. Es importante porque aquí se está planteando algo, digamos, muy novedoso en relación a la caracterización de lo que es el mundo moderno, el mundo que habitamos, el mundo a partir de 1700. Y la característica que se le está dando al mundo moderno es que el espacio público tiende a desaparecer y lo único que queda es el espacio privado. El espacio privado, es decir, sin historia, sin luminosidad, la oscuridad, que es netamente lo privado, ¿sí? Entonces, eso da razón ya de por sí de una crisis del humano. ¿En qué sentido? Que si lo humano es precisamente el individuo y el individuo surge en la medida en que es único, diferente y genera la historia y genera el recuerdo, al perderse lo público, pues desaparece el individuo, desaparece la historia, desaparece el recuerdo, queda simplemente la masa. Seres que van unos tras otros en función netamente del tema de la vida, de lo que está allí aconteciendo. Entonces creo que de las lecturas más interesantes, entonces, cómo eso lo hemos calcado, cómo eso lo hemos transportado al día a día nuestro de estudiantes y profesores. Lo hemos llevado sobre todo al tema del salón de clase. El salón de clase, pues nosotros tenemos el problema de cuál es la ventaja de la presencialidad, cuál es la ventaja de la virtualidad, qué se gana en la presencialidad, qué se pierde en la virtualidad y viceversa. El salón de clase es muy importante porque en el salón de clase en principio uno tiene que encontrar individuos, no solamente el individuo profesor. O sea, lo primero es que en el salón de clase el profesor netamente es un individuo, no es el líder de una manada, de una multiplicidad, porque el profesor no está allí para estar endulzando el oído. O sea, dice cosas que normalmente a los demás, o al gran número, suena al comienzo como raro, que es muy distinto cuando el caudillo se pronuncia ante la masa. El caudillo va y habla lo que la masa quiere escuchar. Y por eso las arengas, y por eso las ovaciones, y por eso esa adrenalina que incluso nosotros los que estábamos en Maná la sentíamos. Es una adrenalina que nos hace de todos hermanos, hace de todos nosotros una masa. El salón de clase al menos tiene esa característica, que el profesor no es cabeza visible de una multiplicidad, se sitúa frente a otros y ya al menos hay un individuo. Pero presentado así es extremadamente un espacio público muy empobrecido, aunque es ya espacio público. Se enriquece, lo hemos dicho, cuando cada uno de ustedes tiene una voz y una participación, una voz formada, una participación en esa formación. Entonces, la clase se torna espacio público, es decir, aparece allí el individuo, aparece allí lo humano, se da la formación humana no a través del contenido, sino a través de la dinámica de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno no tiene esa voz, esa individualidad, lo que está haciendo es privatizar el espacio que debería ser público. El salón de clase tiene que ser público, pero la no preparación hace del espacio un espacio netamente privado, independientemente si es universidad pública o privada. Cuando no existen voces preparadas, de inmediato ese espacio, en este contexto, se privatiza.
eso significa que se entra en un terreno de oscuridad, donde no se busca generar ningún tipo de recuerdo, sino, en el mejor de los casos, desarrollar algún tipo de habilidad. Casi siempre es simplemente estar para lograr un objetivo de una nota y terminar un curso y lograr un permiso para poder laborar. La pérdida de eso es precisamente la pérdida de la historia. Cuando yo estoy hablando de nosotros es porque nosotros deseamos permanecer en la mirada de los demás. Eso es lo que yo he llamado aquí el deseo del cariño, el deseo de ser apreciado, el deseo de permanecer en la mirada de los demás. Esos son los conceptos que se ponen en juego, entonces, con esta diferenciación del espacio público y privado, que tiene, digamos, una conciencia muy clara en el pensamiento a partir del mundo griego, con la aparición de lo que se llaman las polis, las ciudades. Este surgimiento se dio en el mundo griego, antes no estaba, y después tiende a desaparecer. O sea, hay un declive así muy fuerte. Esa noción de espacio público como lo propiamente, ¿no?, también tiene problemas. ¿Cuándo somos humanos? Somos humanos cuando somos, en términos técnicos, bios políticos, si lo quieren en términos más, en una expresión más cotidiana, cuando conformamos lo público. Ese estar con otros diferenciado, entonces, empieza a perder ese matiz de los otros, empieza a perder ese matiz de construir la distinción, de construir el recuerdo, para caracterizarnos a nosotros simplemente como criaturas sociables, que es lo que se ha dicho un montón de veces. El humano es una criatura sociable por excelencia. Los griegos entendían eso, sociables, es en el sentido de la historia. Yo deseo estar con otros, porque los otros me hacen humanos en la medida que con nosotros tiene sentido el hacer actos, el tomar palabras y discursos que no sean los comunes y corrientes, sino que sean grandiosos, que muestren precisamente una formación. Si no están esos otros, pues eso no tiene completamente sentido. Lo grandioso no tiene sentido en un mundo donde la gente solamente está encerrada en sí misma, cumpliendo con sus funciones. Es lo que tiende a sucederme en algunas clases, muchas no, en este momento solamente tengo con ustedes un poco eso y lo de los viernes en la mañana, quedar un poco hablando al vacío. O sea, es una situación dramática. Ustedes yo creo que lo irán a vivir de pronto como profesores. Cuando uno no está dando simplemente una formación de una habilidad, sino que está empleando el discurso y los oídos están allí, pero no están escuchando, es una situación dramática, extremadamente dramática, donde se ve claramente que el discurso tiene sentido es en la medida no simplemente que está el oído físico, sino que está alguien escuchando en el sentido de confrontación. Si a mí en estos momentos, o sea, yo aquí tengo la gran ventaja de la virtualidad, me da la gran ventaja de poderme imaginar que alguien me está escuchando y tratando de pensar. Pero si, como aconteció alguna vez, el sistema entra y tiene una crisis, y Francisco y María Zuleima y Heidi, hola Heidi, apareciste, y Heidi comienzan a irse porque hay una crisis en Google. Yo no me voy a quedar hablando frente a la computadora. Cuando entro aquí a Google, a Meets, y no hay nadie, yo me quedo en silencio. Comienzo a hablar porque aparecen estas cuestiones y en mi imaginación concibo a personas tratando de pensar y escuchar a pesar del silencio. Eso es una ventaja que tengo en la virtualidad y un cortocircuito que se me da en la presencialidad. Entonces, porque en la presencialidad, los pocos que llegan, hay una gran mayoría de esos pocos que uno a veces lo siente, lo ve, que están allí, pero no están
sus oídos escuchando, no está su cabeza pensando los temas que se están trabajando. Entonces, ¿cuál es la crisis? Que las palabras y los discursos tienen algún tipo de importancia es en la medida en que son captados por las otras personas. De resto no. De resto entonces yo empiezo a desarrollar capacidades. Entonces, ese problema no lo va a tener un líder, porque el líder es la misma masa, él no está confrontado con los demás. La parte importante del líder en la masa no es lo que está diciendo, sino el elemento emocional, la capacidad constante de ser ovacionado. Y para ser ovacionado, entonces uno sabe qué es lo que los otros quieren escuchar, para precisamente alimentar eso. No hay confrontación. Y cuando no hay confrontación, entonces el problema, digamos, es que se pierde el otro. Por eso es que el espacio público es un espacio donde se requiere mucho valor, y ese concepto, valor en el sentido de coraje, en el sentido de estar en capacidad de poder llevar una acción, un discurso ante otros, a pesar de que los otros no estén compartiendo absolutamente nada, y uno se queda como individuo frente a ellos, ¿sí? Eso no lo va a tener nunca un orador frente a una masa, porque el orador en una masa es precisamente, ya tiene garantizado ese seguimiento, porque no están los otros, está esencialmente la masa. Entonces, en el espacio público es extremadamente importante, mejor dicho, no es que sea extremadamente importante, el espacio público se define por la presencia de la pluralidad. Cuando en el espacio público hay multiplicidad, él se pierde. Y al perderlo se pierde lo humano, se pierde la luminosidad. Quedamos completamente en una oscuridad, en un encerramiento. Así existan muchas otras personas. ¿Por qué no hay luminosidad? Porque la luminosidad lo estamos aquí entendiendo como la capacidad de ser recordado, de generar una permanencia. Entonces, al conflicto nuestro, como puede ser el conflicto en tantos otros lugares, el conflicto nuestro, nuestra violencia, y es violencia, se caracteriza porque los actos acontecidos allí a través del fuego, de las armas, son actos que los hicieron lo asumen como indignos. Indigno significa no vale la pena que eso permanezca, no vale la pena que eso sea recordado. Y eso entonces da como contraparte lo que estoy tratando de señalar. Somos humanos, confrontación o enfrentamiento. Laura, Daniela, confrontación o enfrentamiento. Ok. Confrontación o enfrentamiento. Ambas son duras, ¿no? Ambas ideas, ambas palabras. Digamos que en la pluralidad tiene confrontación y enfrentamiento. Uno se enfrenta, uno se confronta. La noción de enfrentamiento es casi como una especie de eliminación. Digamos entonces que sí, porque el espacio público es altamente competitivo. Yo quiero ser el mejor entre los mejores, y al confrontarme con el otro, deseo mostrar no solamente que lo mío es lo que tiene razón, sino que el otro no tiene razón. Ahí se da ese enfrentamiento. Ok. Da un tema muy interesante, entre otras cosas, Daniela, porque el espacio público, y aquí me choca porque me golpea una idea que yo tengo. Yo siempre he pensado a la humanidad como un equipo. Nosotros somos ese equipo. Entonces, ¿en qué sentido somos un equipo? En que si Francisco empieza a quedarse, entonces nos detenemos y lo agarramos para que vaya con nosotros. No deseamos. El equipo, o sea, un equipo de fútbol se mueve como una especie de unidad, donde si alguno falla, uno trata de protegerlo para que todo funcione. Siempre ha sido mi idea. El espacio público es bastante duro, porque al no tener como elemento sustancial el tema de la conservación de la vida,
no se hace importante, o sea, se puede prescindir de los demás, en la medida en que si los demás no dan la talla, se van saliendo. Por eso puede haber, se puede aplicar la idea de enfrentamiento y confrontación. Es altamente competitivo, altamente selecciona muchísimo. Y creo que por eso Hannah Arendt insiste tanto en el texto que el espacio político requiere valor. Porque sin duda no es la idea que yo tengo del equipo de la humanidad, que si alguien se cae yo lo tomo y cargo con él. No, aquí si alguien se cae, él mismo se tiene que levantar. Y si no se levanta, adiós, usted tiene que irse, o sea, no dio la talla. El espacio público es de gente igual, pero gente igual entre mejores y siempre mejorando. Es siempre poner niveles muy altos. Y el que no llega se cae y se da un golpazo durísimo y tan fuerte que puede quedar por fuera. Por eso este es un espacio de pocos. Y los que quedan allí, pues obviamente van mostrando lo grandioso de la especie humana. Entonces, pienso yo, mis grandes referentes es, por ejemplo, Juan Sebastián Bach y Shakespeare. Uno en la música, otro en la escritura. Ellos van poniendo unos niveles altísimos y el que no está allí desaparece, a pesar de todos los esfuerzos. Sí, esto es muy, si se quiere, doloroso en el sentido de tener como referencia la cuestión del éxito, porque son pocos los que pueden lograr un recuerdo que logre traspasar los tiempos. Sí, son pocos, evidentemente son pocos, o sea, Ulises, Agamenón, Héctor, Mozart, pues cada quien va teniendo eso, son poquitos comparados con los millones y millones que hemos sido. Pero aunque son pocos, somos también algunos, de pronto no tan pocos como esos, en los cuales yo me incluyo, en que luchamos por hacer actividades en las cuales nos estamos tratando de superar y superar a otros para generar el recuerdo. Es muy probable que en ese grupo en el cual yo me encuentro, ninguno lo vayamos a hacer, pero nos jugamos la vida en eso, es decir, intentamos generar eso. Es muy probable que generemos una especie de recuerdo de los allegados, pero es que Mozart, Shakespeare, Aquiles, no lo lograron simplemente en los allegados, lo lograron en la humanidad. Eso es de algunos, pero muchos lo estamos intentando, de pronto no tantos como desearíamos que fueran. Y sí, sabemos que frente a ellos tenemos todas las del perder, pero no por eso no dejamos de hacerlo. Entonces, un ejemplo para agarrar un poco la idea, ya que me puso el tema tan complicado Daniela, y esto pues por lo menos muestra que estamos en un universo de discursos donde hay voces que generan situaciones para pensar. Entonces, al ejemplo, para concretar la idea, sale esta semana, me informa mi hermano, mi hermana, vuelvo a mis ejemplos privados, espero no ser cansón en ellos, intento es más bien aclarar en la vida cotidiana estos sucesos. La convocatoria para cargos de docentes en colegio, está esa convocatoria allí. Entonces, si no lo sabían y hay alguno interesado en eso, que tenga los papeles, entonces ya está abierto, tienen que ingresar a la plataforma SIM o algo por el estilo. Yo una vez participé en eso, hace mucho tiempo, y cuando participé era un concurso nacional y quedé en el tercer lugar. Me fue bastante bien, éramos muchos los que estábamos, y no lo tomé porque tenía un ideal. Me parecía que la manera de entender el modo como yo valoro mi vida buena, ahí se me esfumaba. Y tenía unos retos que todavía no he podido cumplir y que yo deseaba cumplir y deseo cumplir. Entonces no lo tomé, no me fui para allá y quedé como profesor catedrático, cosa que todavía soy. Ahora, entonces aparece eso. Y como mis allegados ven las dificultades económicas, entonces me dicen, participe. Le dije, bueno,
pero ya tengo claro que no lo voy a hacer. Prefiero dejar ese campo para otros que quieran encontrar un lugar de subsistencia laboral, y no le voy a entrar a competir. Así como ya tampoco me interesa mucho el tema de ser profesor de tiempo completo, creo que también se lo dejo para otros que quieran ganarse así la vida y tener esa cuestión tranquila. Entonces, ¿por qué tomo esas decisiones? Porque yo tengo claro una lucha que tengo, un tema de escritura sobre unos problemas concretos en filosofía, y ahí me la estoy jugando. Es muy probable que nunca lo logre y que permanezca desapercibido, pero la manera de luchar hace de mí, y así yo me siento, un individuo independiente del éxito, independientemente de si se logra el tema de la historia, pero logro hacer de mi vida una vida humana, en el sentido netamente aquí trabajado, en esa búsqueda de generar una especie de aprecio por los demás. En este momento ese aprecio espero que quede en algunos, son de algunos muy cercanos, muy allegados, que ven esa batalla y lo que se está haciendo. Uno buscaría ampliarlo, ese es el objetivo. Pero entonces, al ejemplo que estoy aquí señalando, lo que me planteó Daniela, es que sin duda es una confrontación y un enfrentamiento, porque uno termina pagándola de un modo altísimo. Entonces, los costos en lo que se hace están siempre presentes. Hay una tendencia general en estos momentos de que las acciones no tengan unos costos, de que solamente se pueda ganar sin nada de contraparte. Pero la vida pública, la vida humana, en la medida en que se intenta lo grandioso, también tiene un costo altísimo de una gran caída, tiene un costo altísimo del altísimo esfuerzo, tiene un costo altísimo del saber, del disponerse de un modo recurrente a lo largo del tiempo. Y como habíamos dicho la clase pasada, esta forma de vida, que se va a entender como una buena vida, no es lo que uno va a hacer en 5, 10, 15, 30, 40, 60 años. Son las acciones, el discurso, la manera de estar que uno quiere desarrollar y realizar siempre, siempre, mientras tenga vida, mientras tenga una vida humana. Es lo que está allí. Por eso es la lucha siempre se da. Y no carcome el hecho de que no se logre esos niveles que, por ejemplo, en el caso mencionado logra Mozart, logra Juan Sebastián Bach o logra Shakespeare. Sí, sabemos que son algunos, pero no le quita al vigor de cada individuo que está en ese campo intentando en cada uno de sus universos también gestar lo mismo, ¿sí? Cierro el ejemplo porque ya el tiempo va pasando para redondear entonces rápidamente. Este domingo, donde vivo acá, y mire, ya llegó allá la oscuridad, se volvió a celebrar el Día de la Madre. Se celebró aquí donde vivimos. Fui a llevar a mi mamá, tenían un desayuno, me quedé allí con todas las mujeres, no me dejaron salir, era el único hombre entre todas las demás madres. Y mucha gente se me acercaba, estas señoras querían conocerme. Y mi mamá me decía, pero usted sí lo conoce mucha gente. Lo que pasa es que ellos me ven siempre corriendo al mediodía. Y siempre, solamente yo descanso los días miércoles. Y para ellos era sorprendente ver a una persona, primero, que corre todos los días. Segundo, que corre a esas horas. Porque saben que no hay ninguna, digamos, nadie diría usted va a ser campeón mundial, ¿no? ¿Usted por qué lo hace? Es lo que se pregunta. Independientemente de eso, el hecho de ver a alguien teniendo una forma de ser distinta genera como un impacto. Es diferente, es decir, le gasta tiempo a algo que no tiene que ver netamente con la supervivencia. Y eso genera de inmediato recuerdo, porque aparece un otro diferenciado.
un otro que no es cualquier cosa, es decir, láncese usted a correr cualquiera, digamos, si nunca ha entrenado el primer mes todos los días. Le garantizo que de pronto la primera semana lo pueden lograr, después vienen los problemas. Y piense usted entrenar así toda la vida. Eso genera, digamos, diferencia, distancia, porque son esfuerzos que muy pocos hacen. En los distintos campos también aplica. En el campo mío, el tema de determinar, cambiar una manera de pisar, una manera de hacer la zancada. Requiere dedicación, esfuerzo, que se hace y luego uno tiene que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias han sido 2 años de muchos dolores, porque hay que emplear los músculos de manera distinta. Y no solamente son dolores, vienen fracturas, viene todo el tema de que empieza a salir sangre y demás cosas. Es decir, es una confrontación extremadamente fuerte. La vida pública, entonces, para volver a cerrar con las 2 palabras que me sorprendieron, que son muy duras, confrontación o enfrentamiento, definitivamente está. O sea, en el mundo público está eso. Hay confrontación y enfrentamiento no solamente con nosotros, individuos, sino con uno mismo. Y esa confrontación y enfrentamiento con uno es tal vez de las cosas más duras. Si los otros son duros, enfrentarse y confrontarse con uno constantemente es muy fuerte. Implica una constante crítica, el saber qué quiero, hacia dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, que esta sea mi vida, ¿sí? Entonces, esas 2 palabras, Daniela, que me sorprendieron, hacen parte de ese universo público, y por eso, entonces, para desgracia mía, también me generas un problema que yo no lo había meditado, que es el tema del equipo de la humanidad. El equipo de la humanidad mueve un poco más valores, si se quiere, católicos, de solidaridad. Yo veo que alguien sufre, entonces me detengo, lo agarro y lo levanto. Es como el buen samaritano. El espacio público no tiene eso. Si tú no das la talla, te fregaste allá tú. Esto es categórico. Eso es extremadamente duro. Esa es la individualidad que se da en ese universo. Pero tienen otras formas que lo compensan. Las otras formas que lo compensan es que cuando se logra algo grandioso, genera una luminosidad. Yo creo, por ejemplo, en el tema del atletismo, la gente cuando lo ve a uno de esa manera tan recurrente, haciendo ese tipo, dicen, se puede vivir de otra manera distinta. Incluso cuando yo voy temprano a la universidad a dictar clases a las 6 de la mañana, me lleno de orgullo viendo tantos atletas, no a los ciclistas, sino a los atletas corriendo. Y digo, yo soy de ellos. Es como respirar, es saber que la vida no es simplemente alimentarse, ni es simplemente el tema de la salud. Que por ejemplo en esto que comparto con esos que salen por la mañana, hay un horizonte de las sombras, hay una confrontación con la distancia. Cada uno de ustedes lo pueden tener en sus distintos campos, los que estén en biología, los que estén en artes, pueden tener precisamente esas maneras sutiles donde la vida es una búsqueda de lo grandioso, de la excelencia, no es simplemente un elemento de subsistencia. Entonces, vuelvo y concreto y cierro. Estamos cerrando en la próxima clase el tema de lo público y lo privado. Y lo estamos cerrando más bien, y lo hemos trabajado, porque lo humano, en tanto individualidad, en tanto ser únicos e irreemplazables, hace parte de lo que se llama el espacio público, no del espacio privado. El espacio público se entiende frente al espacio privado. El espacio privado es un territorio, si se quiere, al margen de la mirada de los otros, y por lo tanto es oscuro. Entonces, cerramos ahora la computadora y podemos decir, apagamos, volvemos a nuestra oscuridad, a hacer actividades que no tienen que ver con la búsqueda de lo grandioso. Entonces, ¿por qué yo aquí estoy en la luminosidad? Yo, en principio, porque es que yo aquí me estoy dando a la mirada de ustedes.
Cuando se cierra en la vida cotidiana no hay miradas, a veces uno ni se percata qué es lo que hacen los demás, porque uno simplemente está cumpliendo con cuestiones netamente funcionales, el almuerzo, la lavar la loza, tender la cama, y cada quien lo va haciendo y se va olvidando. Pero en una clase es claro que el que está siempre expuesto, sobre todo en las clases magistrales, es el profesor. Entonces él está en ese universo donde hay luz, en el sentido que lo que haga puede ser recordado o altamente menospreciado. Bueno, en cualquiera de los dos casos implica que los otros son seres allí como un otro, valorando, dando juicios. Cuando es totalmente indiferente es porque ya el espacio pues se ha perdido totalmente y se ha hecho netamente privado. Eso lo palpamos aquellos profesores que manejamos discurso. El que maneja solamente presentaciones y conocimientos no se percata de eso, porque él no se está exponiendo. Simplemente hay algo que usted aprende y usted da razón, pero no está ese hecho de que usted sale frente a la mirada de los otros. Una clase con una diapositiva centra es el conocimiento, la diapositiva. Aquí tenemos conocimiento, pero es claro que el que está al frente y exponiéndose es el profesor, ¿sí? Por eso es que así, de esta manera, es la única posibilidad de tener espacio público tal como lo tenían los griegos. Y hace entonces que ese espacio público sea esencialmente público cuando ustedes, los estudiantes, también son los otros. Lo contrario es, como decía Bakunin, ese anarquista, no deseo ser un yo, deseo ser un nosotros. Eso es la multiplicidad. En este caso es yo deseo ser un yo frente a los demás. No es en encerramiento. El encerramiento es yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que usted valore. Eso no es espacio público, eso no es individualidad. Individualidad es cuando yo hago ciertas cosas y las confronto con los demás, a recibir sus críticas o a recibir sus aplausos, pero está en esa confrontación. El hecho de que yo haga las cosas y que no me importe los otros, eso significa netamente privatización. Eso no es pluralidad, ¿sí? Eso no es un yo. El yo, la individualidad es frente a los demás. Entonces, este profesor es individual. Si hay alguien, y aquí yo me los imagino allá, que tienen una postura con la cual están escuchando y confrontando lo que uno está diciendo. Si eso no existe, aquí por más que se haga esto, no hay individualidades. Y esto se sufre mucho, y yo lo sufro mucho, en las clases donde uno los ve y uno sabe que están por otros lados. Entonces ahí uno dice, bueno, señores, creo que lo mejor es virtualidad, porque no se hace mayor diferencia, ¿sí? O sea, ya ha entrado esa crisis y lo único que uno puede es intentar imaginar que los otros están precisamente como un otro, ¿sí? La virtualidad, pues nosotros le hemos mostrado ciertos problemas, pero realmente es una ganancia cuando el aula de clase, cuando el salón de clase ha perdido su pluralidad, ¿sí? Si un salón de clase tiene pluralidad, la virtualidad es un desastre. Pero si no, creo que suple demasiado esa agonía de alguien intentando hacer de sus palabras discurso cuando eso ya no está funcionando, ¿sí? Bueno, 7 y 9 minutos. No llegó por aquí mi querido Felipe, debe estar por allá dando ya sus aeróbicos. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿no? Francisco, ¿quién necesita la grabación mezcla? Usted la grabó, Francisco. Muchísimas gracias. Entonces usted queda encargado de ese tipo de grabación. ¿Listo, Francisco? Listo, profe, ok. Como que prefieren la parte escrita. Entonces, para los que también los que tengan problemas ahí con su internet de la universidad, claro que se hayan quedado por allá en la universidad, se suponía que tenían que irse rapidito para la casa por el tema del transporte a los que estaban yendo, que ya era complicado. De igual, cuando ustedes, que no sea solamente Felipe, ya de Felipe le sé la razón, pero él se me va antes, pero cuando ustedes
consideren que nuevamente volvemos para la universidad, no hay ningún problema, regresamos. Mientras no escuche eso, entonces significa que estamos por estos lados. Estamos entonces viendo la próxima semana, que descansen, ya entramos en semana, me imagino que a los que vayan a votar, yo creo que todos deberían ir a votar, creo que son de los que están en capacidad de votar, mi postura es que en estas elecciones tienen que ir a votar. No me importa por quién, o sea, creo que es muy importante que vayan a votar, porque nunca en Colombia existía esa crisis donde se puede hacer un giro totalmente a otro lado, que puede ser un desastre. Muchos están considerando eso, otros consideran que no, pero es muy importante, pienso, que nadie vaya a lavarse las manos como Pilatos. Creo que aquí hay que untarse las manos y decir, bueno, yo no voté por eso, pero me toca por el camino que se escogió. Creo que los que tengan esa capacidad tienen que salir a votar, incluso a salir a votar así lo quieran en blanco. Pero creo que no son de esos momentos en los cuales uno tenga que decir esto no vale la pena, yo no voy a perder ahí el tiempo. Creo que hay que hacerlo, es extremadamente importante, no se puede dejar de no ir a tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Son de esas situaciones donde es posible una inflexión y donde el cambio, así como puede ser bueno, puede resultar siendo lo más desastroso, pero es muy importante que lo que vaya a llegar no sea algo que nos cae así como de agua y que uno ha sido un santo, sino que uno se metió allí y que hace parte de un universo donde uno ha tratado con su pequeño peso de tratar de dar una injerencia, ¿sí? Creo que esa sería mi postura. Cada quien, yo creo que ya tiene mucha formación para poder decidir, que tenga claridad. Espero que no estén movidos los que vayan todos por las partes netamente emocionales. Cuando hay los grandes cambios, moverse por el criterio emocional sin tener una razón fuerte, de lectura fuerte con lo que sucede es muy precario, y en nuestro caso eso no debería permitirse. En nuestro caso estoy hablando de las personas que hacen parte de la universidad, que intentan un poco el ejercicio del pensamiento. Bueno, eso es todo. Un abrazo, que lo mediten bastante, tienen una semana larguita antes de las elecciones, como son ya la próxima semana. Esto va cambiando rápidamente. Que tengan una buena noche, que estén muy bien a todos ustedes, y muchas gracias, Francisco, por la grabación. Ya usted encargado, entonces mientras tengamos esta... Chao, profe. Chao, Heidi. Tengas una feliz noche. Chao, Francisco. Adiós. Chao, Laura. Bueno, hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, Brian. Laura, Daniela, gracias por esas dos palabritas bien duritas, pero sí, muy buenas.